Una en punto de la tarde, bienvenidos una semana más a Málaga en blanco y negro aquí en Canal Málaga Televisión. Ya les adelanto que hoy no se pueden perder el programa porque vamos a recordar cómo fue posible hace ya más de 30 años la llegada del Parque Tecnológico a Málaga, un proyecto que estarán conmigo, marcó un antes y un después en la historia de la ciudad y que fue ese germen de la Málaga tecnológica que hoy está completamente asentada en nuestra ciudad. Para realizar ese viaje a finales de los 80, principios de los 90, me acompaña como todos los miércoles José Enrique Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un programa más y como tú bien dices, pues para recordar un hito en lo que ha sido el desarrollo tecnológico de nuestra ciudad. Y para recordar ese hito en la historia de la ciudad, pues nos acompaña, como no podía ser de otra manera, un invitado de lujo. Se lo voy a presentar, es Carlos Miró, ingeniero de caminos, canales y puertos y, bueno, pues un poco responsable de que el parque tecnológico que hoy tenemos todos en la cabeza y que conocemos perfectamente, pues fuera una realidad. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, realmente cuando en 1987 se convocó el concurso internacional para realizar el proyecto y la planificación previa, incluso la elección del lugar, porque no había ni siquiera lugar por parte de la Gerencia de Urbanismo, pues fue para nosotros una sorpresa que lo pudiéramos ganar y bueno, y una satisfacción poder haberle hecho esa gran obra o haber contribuido a que se realizara, porque realmente fue un trabajo de un equipo muy amplio y sobre todo con colaboración de los propios técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de las constructoras que intervinieron y que los contratistas que hicieron posible esa obra en un tiempo récord y con unos medios mucho más limitados de los que hoy en día se pueden pensar. Un trabajo arduo que es el que vamos a repasar durante esta próxima media hora, cómo pues, se pudo impulsar la construcción de ese parque tecnológico andaluz ubicado en Málaga, ubicado en Campanillas, pero como nos decía Carlos Miró, José Enrique, al principio no se sabía ni dónde iba a estar ubicado, ni siquiera si en la provincia de Málaga. Claro, vamos a ver ahora algunas imágenes de los años 40-50 de esa zona de Campanillas, que era una zona fundamentalmente agrícola y donde, como decía Carlos, ni se pensaba remotamente que pudiera ubicarse ahí un espacio tan opuesto a lo que era la actividad agraria, ¿no? Fíjate esta imagen que tenemos ahí de lo que es el río Campanillas y las vecinas, las lavanderas, pues fregando ahí en las piletas, ¿no? Es una fotografía del archivo de la UMA y que refleja ese ambiente agrícola fundamentalmente. ¿Quién iba a decir, verdad, Carlos, viendo esa foto de los 50, los 60 sí, más o menos, que 40 años después se ubicara ahí una de las tecnópolis más importantes de todo el país? ¿Por qué se eligió ese espacio? Bueno, fue un debate importante, político sobre todo. La Junta de Andalucía intervenía y la Junta de Andalucía es la que inició el proceso, con una serie de expertos, entre los que precisamente estaba Felipe Romera, que eran todos los técnicos en electrónica que había en ese momento, sobre todo en Málaga, porque dentro de Andalucía era Málaga la que destacaba, con 3 sedes, la de Alcatel, la de Fujitsu y alguna más pequeña, y entonces se empezó a impulsar por el 86 este proyecto, pero sin saber muy bien lo que era, porque ni siquiera en Europa se conocían las tecnópolis. O sea, cuando se inició este proyecto, había 2 experiencias, una en Francia, en Sofía Antípolis, en Niza, y otra en el Reino Unido, que era en Cambridge, que era un parque científico. Precisamente los redactores de esos 2 parques, el de Francia se presentó al concurso y el de Cambridge, nos elegimos como socios. No puedo decir que él me eligió a mí, porque él desconocía este proyecto, pero yo se lo propuse y él en un día decidió que sí. Se llamaba Marcial Echenique, era chileno, pero estaba sentado en Cambridge, era catedrático allí de urbanismo y tenía muchos proyectos interesantes. Y fue esa asociación la que dio motivo a esto. La elección del parque, pues requería una finca de como mínimo 200 hectáreas en un sitio que estuviera próximo, y el alcalde de Málaga insistió mucho que fuera próximo a la universidad, incluso si podía ser dentro del campus universitario mejor, pero dentro del campus universitario era imposible. Alcalde de Málaga, que la tenemos aquí en esta fotografía, este es el momento de la firma de la Constitución de la
la sociedad o del ente, ¿no?, que iba a gestionar el desarrollo del parque, ¿no? Esto es de 1988, ¿no? Y ahí tenemos a Pedro Aparicio y otras personas, ¿no, Carlos? Sí, está Felipe Romera, Pepe Asenjo, el secretario del Ayuntamiento de Málaga, el delegado de Obras Públicas en Málaga, el propio Felipe Romera, todavía muy jovencito y recién salido de Fujitsu, que era donde desempeñaba su trabajo como ingeniero de telecomunicaciones. Y ese fue el primer acto, el primer paso en el que se firmó y en el que yo creo que todavía se desconocía el sitio. Se empezaron a prospeccionar sitios en muchos municipios de la provincia de Málaga y en el propio Málaga. Y al final se encontró una finca. La forma de buscarla fue muy peculiar. En aquel tiempo no había los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, los drones, el Google, todas estas cosas no existían en absoluto. Y como nosotros fuimos elegidos como equipo, me plantearon si podíamos hacer unas fotos aéreas y dije que no teníamos medios, posibilidades en ese momento y se nos prestó apoyo por la Guardia Civil y la Guardia Civil de Tráfico en un helicóptero. Nos permitió que hiciéramos unas fotos aéreas del sitio para inspeccionar el sitio y proponer el sitio definitivamente. Y como ingeniero, ¿cuál fue su primera impresión cuando pudo ver en esa vista aérea esos terrenos? ¿Veía ahí, su mente veía ahí ubicado un parque tecnológico? No. Fue desalentadora, pero ¿sí? A la vez necesaria. O sea, tal vez todo el proceso fue muy arriesgado, incluso un poco demasiado arriesgado, pero salió muy bien. Pero en principio esto no tenía nada que ver. Esto ya es con el movimiento de tierras inicial realizado. Cuando era la finca de Bancales, como se puede ver la parte de abajo, eran unos limones abandonados totalmente y lo único que había como edificación era el cortijo antiguo, que se llamaba como la finca del Ciprés, y que fue el motivo de mantener esa imagen de finca del Ciprés, que en aquel tiempo lo único que tenía era cabras y unos limones abandonados, lo que dio motivo a este nombre de Parque Tecnológico de Andalucía en la finca del Ciprés, ¿no? Pues acabamos de ver, bueno, estamos en esa fotografía que ya con un movimiento de tierra iniciado y bueno, tenemos imágenes de las primeras visitas fundamentalmente de autoridades donde estás tú y luego, digamos, otros técnicos enseñando a estas autoridades cómo iban las obras y cómo empezaba a formar parte de aquello. Tenemos uno de estos vídeos donde está ahí mostrándose la maqueta y lo que es toda la parcela. Pues vamos a ver ese vídeo en el que el Parque Tecnológico de Málaga, todavía un proyecto, ya comenzaba a tomar forma a finales de los años 80. Estos son los mínimos carteles de referencia, ¿no?, en la parcela que se suelen colocar al principio de toda obra. Y que en aquel tiempo no se daba mucha importancia porque la publicidad no era necesaria, o sea, se daba por hecho y además era un proyecto tan arriesgado que tampoco había mucha convicción de que para qué iba a servir. O sea, el modelo incluso de espacial de elección fue un modelo elegido con la Gerencia de Urbanismo tras muchos croquis y muchas soluciones. Y en una noche se nos mandó por fax desde Cambridge a través de unos esquemas que preparamos y ese fue el proyecto, el original, el esquema inicial de avance con una zonificación en la cual todavía no se sabía ni lo que podía albergar. Sí había unos objetivos, que era tener 5.000 trabajadores como máximo albergue y que fuera un espacio abierto con mucha sensación de ajardinamiento, de vegetación, en un entorno agrícola, pero aislado de él porque en aquel momento ya era agroindustrial. O sea, el entorno de Campanillas en aquel tiempo ya no era el que veíamos de las lavanderas, era un proceso industrial que había transformado. Hubo una primera reforma que fue la reforma agraria del Guadalhorce con el plan de regadíos y esta segunda fue que esa transformación agraria dio paso a una serie de industrias que se fueron asentando allí de forma precaria y posteriormente pues ya este es el tercer paso que se dio en la finca, ¿no? Ahí está la maqueta que yo creo recordar, porque la fotografiamos también en su momento, una maqueta muy moderna, muy minimalista, porque sí, las maquetas en aquella época estaban desarrolladas hacia la construcción en hoteles, pero una maqueta muy minimalista pero muy efectista. Y bueno, sí, ahí estás, Carlos, también tú con bastantes menos años explicándole a algunas autoridades, ¿no?, cómo iba a ser el proyecto. Sí,
efectivamente. La clave era explicar la escenografía que pretendíamos. No sabíamos el parque en cuánto se iba a ocupar, pero 180 hectáreas era una dimensión tan grande en aquel momento que nadie podía admitir que eso se fuera a llenar. Pero el proceso era que vinieran visitantes, los potenciales tecnólogos que quisieran asentarse en fábricas tecnológicas o lo que fuera que quisieran asentarse, y que vieran un entorno grato. Y el entorno grato ya no podía ser si era vacío, pero además era un polígono industrial vacío. Entonces intentamos recrear un paisaje casi de película, en el cual la vegetación, el agua, las vías ordenadas dieran la sensación de que aquello era un proceso acabado. Y la maqueta ya lo transmite, ¿no? Y se puede decir, Carlos, que fueron un poco visionarios en ese aspecto, porque entonces no se hablaba tanto como ahora de construcciones asociadas a pues, la sostenibilidad, espacios eficientes, no sabíamos lo que la era convivencia la del sostenibilidad. medio ambiente con el entorno, y lo plasmaron en ese proyecto. Sí, hay que reconocer que de forma inconsciente e ignorante no conocíamos ese término, ni éramos cercanos a él, pero tanto el arquitecto Marcial Echenique como yo vimos que esta podía ser la vía. Incluso otros arquitectos que colaboraron posteriormente de aquí de Málaga, uno que después estuvo en la agencia de urbanismo, que se llama Eduardo Serrano, contribuyó mucho con sus diseños a que el parque finalizara siendo esto. Incluso tiene una serie de rincones ocultos desconocidos probablemente por mucha gente, que intentan mandar esa lectura, intento de lectura, de segregación de espacios aislados del tráfico, de espacios de entorno que rodean ese ámbito, y que fue todo ese monte que lo rodea, en parte artificial. La parte que separa de la carretera de Campanillas es absolutamente artificial, es un relleno con las partes de tierra que había dentro, y nos auguraron que podía ser un fracaso porque no había forma de plantar arbolado allí. Eran unas tierras arcillosas, muy salinas y muy complicadas. Pero bueno, con unas regeneraciones y un proceso logramos hacer aquello. Afortunadamente se equivocaron. No, se equivocaron ellos y nosotros no logramos fracasar. Un entorno que, como decías, era casi futurista en este sentido. Vamos a ver ahora algunas imágenes de el lo esquema que se mandó en un fax una noche desde Cambridge y que dio lugar al proyecto que nosotros edulcoramos aquí en Málaga para presentarlo oficialmente. Donde, bueno, hay, digamos, también unos lagos, ¿no? Sí. Que son artificiales, dándole, digamos, esa es la idea del agua, ese refresco, ¿no? Exacto. O sea, había un lago de almacenaje en la parte alta, que es la balsa inicial, que está en el extremo izquierdo del parque, y de ella se alimenta un sistema de canales que están en la zona baja, que es en los jardines a los que se vuelcan todas las edificaciones, con lo cual las edificaciones que son aisladas, la pretensión es que cada edificación albergara su propio aparcamiento y que el viario no fuera un espacio de aparcamiento, sino un espacio de circulación, a una cota independiente de la cota peatonal, que tenía unos senderos a través de sus parques y sus jardines que llegaban al espacio central, en el cual coincidían superpuestas la calzada a su cota, la calzada rodada a su cota, y los espacios peatonales en la parte baja, que eran toda la plaza peatonal a la que daban los centros neurálgicos del parque, que era en ese momento una nueva incubadora en la que se tenían que forjar los proyectos futuros que albergaría el parque tecnológico, y que así ha sido. O sea, muchas de las empresas que hoy, del tejido empresarial tecnológico que hay en el parque, se crearon en esa primera incubadora y en la segunda y tercera que después se construyeron. Claro. Fíjate, bueno, cómo la maqueta recogía perfectamente ese concepto, con esa gran avenida de Arboleda, y bueno, cómo las parcelas, que no hay edificios puestos, porque como decía Carlos, era, digamos, seducir para que vinieran empresas. Era una incógnita saber cuántas empresas se querrían alojar en el parque. Pero bueno, ya dejaba ahí unos espacios donde efectivamente se vislumbraba que aquellas empresas que se instalaran tendrían ese entorno un poco más idílico para los trabajadores, y sobre todo esta tecnología puntera. Ahí se intentó rechazar el proyecto clásico de un polígono industrial con su parcelario convencional, y se intentó buscar una imagen de espacio innovador como el propio parque pretendía ser. Incluso se restringió mucho la edificabilidad, o sea, el techo edificable, que es un parámetro urbanístico, se puso en 0,30 cuando las autoridades y todo el mundo decían que por menos de 0,50 no se podía hacer nada, que un polígono industrial tenía que tener vida. Al final ha albergado mucha más población, pero con esa misma edificabilidad.
Entonces, ahora mismo tiene 20.000 trabajadores, que desborda absolutamente la capacidad del parque que en su día se proyectó. O sea, estaba proyectado para tener una cantidad mucho menor de trabajadores, que además tenían que cumplir lo mismo que cumplen hoy en día, una serie de parámetros en cuanto a actividad a albergar en el propio parque, ¿no? Carlos, por lo que está contando, cómo se fue desarrollando pues, todo este proceso de diseño, de creación del proyecto y después trasladárselo a las autoridades, Junta de Andalucía, Ayuntamiento. Parece que al principio, por lo que está contando, entre los responsables públicos, el proyecto generó, no voy a decir dudas, pero un poco de incertidumbre, ¿no? No terminaban de verlo, parece, ¿no? Sí, sin duda, vamos. Tengo que ser sincero, tampoco nosotros, o sea, no sabíamos lo que estábamos haciendo, no había experiencias. El Sofía Antípolis, que era nuestra referencia mayor, era un bosque repleto de casas, como podía ser el Monte Giralfaro. El Parque Científico de Cambridge tenía un solo destinatario, IBM, y era un parque concebido para ad hoc, y se hizo para ellos muy pequeño, o sea, tenía 30 hectáreas como mucho, esto eran 180. Entonces, y además estaba al lado de la universidad más potente de todo el Reino Unido y de Europa en cuanto a investigación. Los departamentos de física de la universidad y de tecnología electrónica de la Universidad de Cambridge eran pioneros, y IBM eligió asentarse allí precisamente porque era el único sitio donde encontraba la capacidad de generar materia en los propios estudiantes que estaban estudiando en la universidad, que era lo fundamental. Aquí en Málaga la Escuela de Telecomunicaciones prestó esa misma función, pero creada ex professo para ese fin posterior a la creación del Parque Tecnológico. Pues como bien le preguntabas por las autoridades, hemos visto antes a las autoridades locales visitando esa carpa con la maqueta, y bueno, pues a continuación empezaron a llegar también otras autoridades, como el propio presidente de la Junta de Andalucía, que poco a poco fueron integrándose en el apoyo a esta inversión, que ha supuesto un avance importantísimo en lo que es la economía malagueña. Vamos a ver aquí a Manuel Chávez y a otras autoridades también pues visitando las obras y implicándose en ellas. Pues seguimos recordando hoy en este programa los inicios de ese futuro proyecto que era todavía el Parque Tecnológico de Andalucía. Vamos a ver esa visita de las autoridades, en este caso del entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez. Ahora hablamos. ¿Podemos hablar? Hubo una pugna muy fuerte. Sí, bueno, aquí comentábamos lo de la... siempre se ha hablado que quizás Sevilla, la Expo del 92, si lo del Parque Tecnológico fue un poco, digamos, una pequeña migaja. Pedro Aparicio se implicó bastante dentro de la estructura del Partido Socialista para que este proyecto fuera adelante. O sea, que no fue fácil. No fue en absoluto nada fácil. O sea, además había una sensación en Málaga de discriminación negativa, no positiva, respecto a Sevilla, porque Málaga era la que tenía la potencia para desarrollar la ciudad en los aspectos tecnológicos de innovación. Hoy en día ya se ve que no es especialidad de ninguna ciudad. Sevilla tiene su aspecto muy desarrollado, Granada tiene su especialidad en la biotecnología, Almería lo está aplicando. Prácticamente este concepto ya está muy generalizado, pero en aquel momento que no había nada, había una sensación de que el Parque Tecnológico de Málaga lo único que quería era ser un polo industrial de actividades que no eran deseables que se ubicaran en Sevilla, en los terrenos de la Expo después de la exposición. Lo que pretendimos nosotros es combatir ese principio y tener áreas industriales auxiliares, que las tiene. De hecho, los ensanches se han producido de otra forma diferente, pero que la primera fuera el núcleo, el germen inicial, el embrión, fuera mucho más de cara a la tecnología, pero como innovación y como investigación y desarrollo, el I+D, que es el que está presente en el acrónimo del parque, IDEA, que ya se ha olvidado, pero que era I+D en Andalucía, ¿no? Estamos viendo aquí imágenes de esa visita que realizó entonces el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, al que también veíamos que nuestro invitado de hoy, Carlos Miró, pues le estaba explicando o andando en más detalles del proyecto. ¿Recuerda ese encuentro? Sí, hubo varios y precisamente ahí están algunos de los socios fundamentales, que eran todos públicos, el representante del Instituto Fomento de Andalucía, IFA, que precisamente, a pesar de tener su sede en Sevilla, apostó mucho por el Parque Tecnológico, mucho más de lo que podíamos pensar, igual que la empresa del pueblo pública del suelo de Andalucía, EPSA, fueron los dos patrocinadores y los que acompañaron continuamente al alcalde de Málaga, al Ayuntamiento de Málaga,
en el proyecto ambicioso que se planteó. Con sus inseguridades de que el techo que estábamos planteando no les parecía suficiente y rentable, y segundo, con las inseguridades de quién iba a venir ahí a un espacio secarral en medio de la nada a implantarse para hacer innovación, que en todo caso para hacer producción industrial se podía aceptar, pero no para hacer realmente innovación, que es lo que se pretendía en el parque. Estamos viendo ahí ese terreno tan árido. Fue también un reto el conseguir que se regenerara desde un punto de vista de las plantaciones de árboles y de todo tipo de plantas que dieran esa sensación de parque de verdor, ¿no? Sí, el principio del parque nadie apostaba porque se pudiera hacer una plantación que no fuera de especies aptas para las arcillas, que además eran muy salinas del parque tecnológico, como todo lo que había alrededor. La regeneración, lo único que resistía aquello era la plantación de limones y con mucha agua, con mucho riego. Nosotros intentamos pensar procedimientos y realmente los hicimos. De hecho, participaron unos ingenieros agrónomos en lo que se llamó la regeneración de los espacios que iban a ser con grandes plantaciones. En esas se hicieron una regeneración del suelo. Y la regeneración del suelo consistió en aplicar unos productos que lo que hicieran reducir la salinidad y mejorar la permeabilidad, que es lo que permite el crecimiento de otras plantas. Y con todo ello se consiguió hacer esos espacios de bosque que rodean el parque y esas zonas de verdes de interiores. ¿Y durante cuánto tiempo se desarrollaron los trabajos? Desde que se puso la primera piedra, este término tan que utilizamos los periodistas y las administraciones públicas, hasta que se inauguró a finales de diciembre del 92. El movimiento de tierras se empezó con las riadas, en el 89, para ser... y desde ese momento se terminó en el 92. En el 92, esta es la imagen del año 92, cuando se inauguró, y por lo tanto fueron pues, escasamente 3 años. Y con un proyecto que cada día iba transformándose, porque cada vez el proyecto de urbanización inicial que sirvió para hacer las obras, el proyecto, pues no contenía más que el esqueleto básico, las calles, que tenían que tener unas infraestructuras especiales muy importantes y un principio básico, que no se intentara abrir ninguna zanja en las calles, porque si no, la experiencia que había en Málaga, en otras zonas de teatinos que se habían urbanizado, es que cualquier punto de entrada de agua al subsuelo de esas calles a ese firme haría que se deterioraran. De hecho, la experiencia no fue mala, porque hoy en día se recorre el parque y donde no se han levantado las calles o no se ha hecho ninguna transformación, siguen estando idénticas a cuando se construyeron. Esta imagen es ya del 9 de diciembre del 92. Del 92, que cuando se inauguró. Que es cuando se inaugura, y lo inauguran los reyes Juan Carlos y Sofía, y que ahí están con el presidente de la Junta y con Pedro Aparicio. Bueno, un día de satisfacción completa, me imagino, Carlos. Pues sí, la verdad, yo no era consciente de lo que estábamos inaugurando, pero por lo menos lo que sí habíamos alcanzado era el proyecto que probablemente pusiera a Málaga en el mundo. Y efectivamente, tal vez la Asociación de Parques Tecnológicos, que es la que hizo el primer impulso gracias a Felipe Romera, lo hizo precisamente por esa atracción que provocaba Málaga como destino, y la gran accesibilidad que provocaba el aeropuerto, la excelente accesibilidad que provocaba el aeropuerto, y en tercer lugar, lo agradable que suponía entrar en un espacio que era verde, que tenía una sensación de no ser un área de actividad de trabajo, sino de relajación y descanso, y a la vez que podía albergar proyectos muy ambiciosos porque era virgen y por lo tanto no estaba condicionado, como por ejemplo el Parque Industrial de Tres Cantos en Madrid, o el parque que se desarrolló a la vez en Bilbao, en Loyu, o el que se desarrolló en Barcelona, y que compitieron simultáneamente por el desarrollo. Ahí en ese día de la inauguración está Carlos también, ahí en la izquierda. Muy cerquita de Su Majestad de los Reyes. Sí. En ese momento de explicarle sobre maqueta lo que se estaba inaugurando, lo que era el proyecto. Lo que era la maqueta y lo que fue el parque después. O sea, el proyecto y la solución final. Es bastante curioso porque, según los datos que tenemos, cuando se inauguró el Parque Tecnológico de Andalucía, ubicado en Málaga en 1992, tenía alojadas 8 empresas y 130 trabajadores. Sí. Casi 32 años después, ¿cómo ha cambiado todo, eh? Sí, ya se ha desbordado en su ámbito, se ha ampliado mucho, se han creado 3 fases de desarrollo posteriores, sobre todo la última, la cuarta, que ha saltado el río
el arroyo hacia el otro lado, y tiene 20.000 trabajadores con perspectivas de crecer hasta 50.000 como techo de albergue de población trabajadora laboral, que además se piensa que debe ser muy ligada a la tecnología como fue en su principio. Ya ese mismo día de inauguración ya había alguna fábrica o alguna empresa instalada, ¿no? Porque estamos viendo ahí una imagen con los Reyes y con Pedro Aparicio, con esas batas blancas, porque había ya, digamos, funcionando alguna empresa. Sí, estaba una funcionando que era americana, algo así como Tech, no sé qué, era una empresa de inteligencia americana que se dedicaba al tema de la radiología, me parece, y muy ligada a los campos de defensa. Pero no puedo explicar nada más porque yo en ese proyecto no participé. Lo único que sí hicimos es acotar las condiciones que deberían de desarrollar el proyecto y insistir en que los aparcamientos tenían que estar dentro de la parcela, en subterráneo, enterrados, o en superficie, porque era una parcela muy grande y por lo tanto podía albergar el... Entonces, digamos, la respuesta fue prácticamente inmediata a la ocupación de espacios por empresas, ¿no? O sea, es decir que... Bueno, no, al principio no, fue más el empuje inicial, lo que le llamaban en ese momento las locomotoras del parque se instalaron, que fue Alcatel y esa empresa, y se creó el primer germen, que es la incubadora, que se construyó prácticamente a la vez por la propia Junta de Andalucía, y esos tres proyectos, junto con unos proyectos de centros que desarrolló la universidad, los que dieron vida al parque en el primer lustro, en los primeros 5 años. Posteriormente, ya en sí empezaron a surgir nuevas iniciativas, pero hubo altos y bajos durante más de 10 o 15 años. O sea, de hecho, en algún momento intentaron hasta poner en cuestión que la actividad no fuera exclusivamente investigación y desarrollo, sino que pudieran albergarse otro nuevo tipo de actividades que permitieran llenar y garantizar la vitalidad del parque. En esos años hablaba, disculpa José Enrique, Carlos, del tema de la movilidad. Sí. Hoy en día, cuando hablamos del parque tecnológico, hablamos de la necesidad de que se mejore la movilidad, los accesos y sobre todo el transporte público. ¿Ya se planteaba entonces? Bueno, en aquel momento es que no tenía ni accesos. O sea, la autopista del Guadalhorce, la A355 me parece, me baila la cifra, no estaba previsto que llegara al parque tecnológico, tenía un pequeño acceso. Y en el proceso de licitación de la obra, que la hizo una empresa malagueña, Sando, se habló de desdoblar el acceso y hacer 4 carriles porque no tenía sentido que el parque tecnológico se pudiera acceder por una carretera que además tenía que compartirla con todos los núcleos agroindustriales del entorno, incluso con Campanillas, que estaba creciendo mucho. Entonces se desdobló en el propio proceso de ejecución de la obra y la noche anterior a la inauguración se estaba echando aglomerado en la carretera, en el acceso, para finalizarlo a la vez con su glorieta de entrada. Se discutió mucho si tenía que ser una glorieta. Yo sigo manteniendo que el acceso que es el acceso oeste, por hablar en términos del parque, no tenía que generarse mediante una estructura de un viaducto, porque la vía interna era muy débil. Sobre todo, estaba concebido para 5.000 trabajadores y no tenía sentido que esos 5.000 trabajadores vinieran exclusivamente todos en un vehículo individual, y eso no se ha puesto en práctica hasta hace 5 años, en el cual ese acceso se ha ampliado, se ha especializado y se han puesto facilidades para que el transporte público entre en él. Evidentemente faltan muchos proyectos por realizar para que eso pueda albergar esa población laboral de trabajadores de 50.000 trabajadores en el futuro, que ojalá sea cierto. Pues un debate del que seguiremos hablando y mucho, pero es que hemos quedado ya sin tiempo. Carlos Miró, ingeniero de camino, responsable del proyecto de obras del Parque Tecnológico de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por haber facilitado explicar este proyecto para mí tan entrañable. Ha sido un auténtico placer. Hoy menos tiempo que nunca, José Enrique. La pregunta rapidísimo del concurso. La pregunta del concurso, pues, el año en el que se inauguró el PTA, este Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. Pues están viendo el número de teléfono al que se tienen que poner en contacto para contestar esa pregunta, y en menos de 5 segundos, ¿dónde nos vamos la semana que viene? Pues vamos a terminar de ver esa corrida goyesca en Antequera, de principios del siglo XX, y tendremos aquí a Fran Martín para que nos ilustre. Pues veremos esa última parte de la corrida goyesca de Antequera. Nosotros, ya saben, volvemos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la 1 de la tarde, aquí en Canal Málaga Televisión. Muchas gracias.